Ahorita hablabas de esos tontos útiles, ¿no? Cómo de una manera tan simple termina uno, perdón por la expresión, en el hoyo, ¿no? El, uh, el demonio, su principal objetivo es que el hombre se vaya alejando de Dios y en ese alejamiento que vaya distorsionando su imagen de Dios, y en la medida en que distorsione su imagen de Dios va a distorsionar también su conducta moral. El hombre rige su conducta moral en base al concepto que tiene de Dios. Quien no tiene un concepto de Dios adecuado tendrá una moral mucho más distorsionada, ¿no? Entonces nosotros los cristianos que hemos recibido la revelación completa a través de Jesucristo, el Hijo de Dios, nosotros deberíamos, ¿verdad?, en nuestra vida moral, llevar una vida moral perfecta, como la que nos ilustra San Pablo prácticamente en todas sus cartas. Les invitaría a leer sobre todo la carta a los Efesios, ¿verdad?, en donde hay una guía muy importante sobre el tema moral. ¿Qué va a hacer entonces el demonio si sabemos que lo que finalmente determina nuestra salvación o no la salvación es nuestra vida moral? O sea, en esta vida moral nosotros lo que estamos haciendo es manifestar nuestra adhesión o rechazo a Dios. O sea, una acción inmoral, lo que está inmoral, tomando como guía lo que dice la Escritura, pues es un rechazo a Dios. Si yo no tengo un concepto adecuado de Dios, pues entonces no tengo un concepto adecuado de qué es moralmente bueno. Y por eso hoy, pues encontramos con que todo aparentaría ser moralmente bueno. ¿Qué tiene de malo? Dicen los muchachos que yo pueda tener relaciones sexuales sin haberme casado. ¿Dónde está el mal? Como es una acción, y siempre le pongo esto como ejemplo porque ciertamente tiene, como está relacionado, la parte sexual está relacionada con la vida y la vida del hombre es un misterio, entonces la parte sexual también tiene una parte misteriosa que no podemos explicar con claridad. Sin embargo, este pequeño librito nos dice claramente en el mandamiento sexto que la vida sexual está destinada para el matrimonio. Y esto es lo que nos dice el Dios que nos creó, el Dios que me hizo. Dice, te creé de tal forma que vas a funcionar muy bien si haces esto cuando te cases. Y esto que vas a hacer te va a ayudar a que llegues a este lugar que yo tengo preparado. Entonces, ahí está la vida moral. Siguiendo la Sagrada Escritura, yo tengo una vida moral adecuada. ¿Qué pasa si yo pongo aparte la Sagrada Escritura? Entonces empiezo a inventarme mi propio Dios. Y en ese propio Dios empiezo a inventarme también mi propia moral. Al inventarme yo mi propia moral, el demonio dice, ahora tengo carta abierta. Ahora puedo yo no solamente hacer que lo que tiene dudas si será bueno, si será malo, ahora le voy a hacer creer que verdaderamente es bueno, aunque sea completamente malo, porque ya no tiene un punto de referencia en qué está bien y qué está mal. Y acá le pido perdón por interrumpirlo, padre, pero es importante comprender que muchas de estas cosas se dicen al interior de la iglesia. Porque en los correos que yo recibo personas que dicen, mi catequista me dice que en realidad los sacerdotes dan permiso para utilizar métodos anticonceptivos en el matrimonio, o que los muchachos tengan relaciones sexuales siempre y cuando se amen, ¿no? Es decir, acá no estamos hablando de enseñanzas de las márgenes anticristianas o anticatólicas que sabemos que, digamos, las organizaciones feministas, abortistas, organizaciones vinculadas a las Naciones Unidas están hablándonos pues de el sexo recreativo. No, a veces en el interior de la misma iglesia, personas que deberían estar enseñando la doctrina inspirada en las Sagradas Escrituras y en el Catecismo, hacen sus propios comentarios, sus propias anotaciones al pie de página en base a su propio capricho. Sí, yo le digo, por ejemplo, en eso de lo que estás diciendo, le digo, mira, abre tu Biblia, ve al libro del Deuteronomio y vamos a ver ahí qué es lo que dice cuando se refiere el Señor a los mandamientos. Y entonces vamos a ver qué dice con respecto al sexto mandamiento. Y dice,
Sexto mandamiento, no fornicarás. Punto. Y pasa al séptimo. No tiene un asterisco, ahí dice, excepto si. O no aplica cuando. No hay notita a pie de página no hay notita a pie por de donde la página, busquen. O sea, este es el mandamiento y se acabó. Esto va guiando, nuevamente, la Sagrada Escritura, va guiando nuestro camino hacia Dios. Cuando yo rechazo la Escritura, estoy rechazando una voluntad salvífica de Dios para mí. Entonces, lo comentaba en el último programa que él le recomendaba al auditorio, pues tener su Biblia y tratar de irla siguiendo y de tratar de ir conociendo con mayor profundidad qué es lo que nos dice la Biblia y no qué es lo que nos dan algunas opiniones de gente que venir de un catequista, pero bueno, conozco de sacerdotes y cosas así, ¿verdad? O sea, esto, hoy el humo, así le llaman, el humo de Satanás está metido también en nuestra iglesia, ¿no? O sea, no hay lugar a salvo. Y lo decía el Papa Pablo VI, para los que creen que usted está usando una expresión que se acaba de inventar o está exagerando. Lo decía un Papa que es beato, ¿no? Sí. Que el humo de Satanás se ha metido en la iglesia. En su práctica cotidiana o en la que comparte con otros hermanos sacerdotes como usted que están en el frente de la lucha, ¿qué tipo de prácticas o creencias ve usted que suelen confundir más a los católicos, suelen alejar más a los católicos del plan de Dios e irlos guiando lenta o rápidamente a las filas del demonio? Decía, bueno, ahí me extendí un poco en lo que empezaba a comentarte. O sea, el proyecto del demonio es separarnos de Dios, ¿sí? Separados de Dios, vamos a llevar una vida moral inadecuada y esa vida moral inadecuada finalmente nos va a llevar a la condenación, ¿ok? Ese es el proyecto. Ahora, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? No sé si se use despistadamente, o sea, sin que nadie se dé cuenta, ¿no? O sea, sin que pase yo muy apercibido y pueda trabajar bien este tema. Bueno, pues hay que empezar por tácticas simples. Y vamos a hablar de los astrólogos, ¿sí? Y entonces vamos a decirles que pues, tú puedes ser católico, lo que tú quieras, ¿verdad? Sin embargo, los astros rigen nuestros destinos. Entonces yo te recomendaría que como tú eres Géminis, pues hoy no salieras a la calle, ¿verdad? Porque probablemente la conjunción de Saturno con no sé quién y así. Y esto no tiene nada contra la iglesia, porque los astros están ahí está Saturno, ahí está Neptuno, que están alineados de esta forma. Y entonces están actuando sobre mí. Y entonces, ¿qué es lo que empieza a pasar? La persona, ahora, en vez de consultar a Dios, que es el que rige mi vida, que es el que tiene un proyecto para mí, pues voy a ver cuál es el proyecto de Saturno para mí este día. Poco a poco, la gente empieza a tener más confianza en lo que dice el astrólogo que en lo que dice la Sagrada Escritura o lo que dice nuestra iglesia. Poco a poco, esa gente que empieza con mensajes vagos, vamos viendo que la gente empieza por leer de una revista, ay, mira, la curiosidad, ¿no? Déjame ver qué dice de mí. Y entonces leo mi horóscopo, digo, sí. Y resulta que algo pasó y digo, sí tiene razón, mañana lo vuelvo a leer. Pero luego, pues consulto otra revista y entonces voy complementando. Y entonces ya me dijeron de un programa de televisión en donde sale un astrólogo que ese no le falla nunca. Y entonces él nos da su horóscopo, pero luego tiene un teléfono en donde nos dice, para consultar ya directamente, pues entonces venga, marque, etcétera, etcétera, etcétera. Ya no es solamente la alineación de los planetas, sino que ahora yo voy a empezar a exponerle mis problemas. Tengo este problema, no, usted lo que necesita, lo que pasa es que está pasando así, está pasando así, lo que usted necesita, y empezamos a encontrar respuesta a nuestras situaciones humanas a través de estos astrólogos. Hay estas piedras magnéticas que yo le puedo vender, hay este collarcito con estas
piedras de este color que son propias para su signo zodiacal, etcétera, etcétera. Esa persona, lo más seguro es que si era una persona que empezó creyendo, va a terminar siendo una persona que sigue siendo católica, ¿sí? Pero ya no va a misa, ya no se confiesa, ya no comulga porque no lo necesita. Prefiere ir a ver al astrólogo, prefiere ahora, en vez de colgarse una crucecita, ¿verdad? Colgarse una pirámide, colgarse un cuarzo, en fin, todo esto que empezó por la astrología, que es realmente para los tontos, porque yo les digo, agarren 10 horóscopos del mismo signo y van a encontrar que son completamente distintos, ¿no? Hoy platicaba con Enrique, ¿no? Que su esposa trabajó en una revista en donde se hacía esto, ¿no? Y decía, el castigo para el editor era, para alguien que no había hecho bien su trabajo, era generar los horóscopos. Y entonces se inventaban ahí lo que se les iba ocurriendo y entre todos iban generando el horóscopo. Es realmente el envenenamiento de los tontos, pero por ahí se empieza. Y